Lo confieso de inmediato, para mí Nora Jemisin es una escritora extraordinaria, capaz de construir mundos complejos con novelas que se sustentan en historias que cautivan y una narrativa estimulante, llena de recursos estilísticos sin por ello caer en la pedantería formal o la floritura innecesaria. Cualquiera que haya emprendido la lectura de la trilogía de la Tierra Fragmentada entenderá de lo que estoy hablando. Si no la has leído, en serio, hazlo apenas tengas tiempo. Da igual si solo lees fantasía o ciencia ficción o ficción a secas. Estas 3 novelas, todas ganadoras del premio Hugo, van más allá de las preferencias particulares. Son objetivamente notables. Algún día me atreveré a hacer un video sobre ellas. Pero ahora vamos a La ciudad que nos unió, la última novela de la autora. La premisa consiste en que las ciudades, como entes complejos en los que se entremezclan la historia, mitos y valores de una comunidad instalada en un lugar concreto, cobran conciencia y encarnan en un avatar, aparentemente elegido al azar entre sus habitantes, que muestra el poder y el carácter de la ciudad dependiendo de sus rasgos identitarios. Las ciudades en gestación sufren ataques dimensionales que intentan destruirlas mientras son ayudadas por los avatares de las ciudades más jóvenes. La trama nos sitúa en Nueva York y narra el nacimiento de cada distrito en un avatar diferente, a la espera de que entre todos ellos despierten a la ciudad, algo que no había sucedido antes en este universo. Lo que pretendo decir es que las decisiones no son lo único que crea nuestra realidad, también surgen a partir de todas las leyendas, de todas las mentiras, todas conforman la masa que da vida a Nueva York, hasta que termina por caer bajo su propio peso y se convierte en algo diferente, en algo vivo. La elección de los personajes y la descripción reiterada de su origen étnico y orientación sexual es una parte importante de la novela, tanto para su trama como para su trasfondo ideológico, y los aspectos humanos de cada protagonista permiten aterrizar la construcción metafísica del relato, evitando así la pomposidad en las descripciones, un riesgo que siempre corre el terror cósmico. La lectura es ágil, sin por ello ser demasiado liviana, pues en muchos de sus diálogos se discuten temas históricos complejos, cuestionando la narrativa hegemónica blanca anglosajona y protestante, además de permitirse agudas y ácidas críticas a la lógica y estética patriarcal. Lo digo en estos términos porque así son planteados en la novela misma. Mientras se dedicaban a ello, Bronca repara en que hay algo raro en el grupo, más raro que un puñado de niños ricos que se creen artistas y consideran que los estereotipos y el porno fetichista son arte de vanguardia. Y bueno, si te gustó, por ejemplo, American Gods de Neil Gaiman, o te gustan las reinterpretaciones de Alan Moore sobre los mitos de Lovecraft, seguramente esta novela te resultará un verdadero deleite. Solo un par de asuntos dignos de mención a propósito de contradicciones que asoman a la hora de una lectura más deconstructiva o menos complaciente, como la novela merece. La inclusión como discurso que atraviesa el texto, pero también como un tema de fondo, es ineludible porque la novela así lo plantea, al construirse sobre personajes pertenecientes a minorías étnicas y o disidencias sexuales. En general esto no debería molestar a nadie, salvo por supuesto a quienes lean con la superficialidad suficiente para identificarse con personajes exclusivamente por su color de piel o su orientación sexual, y que por lo tanto les fastidie leer una obra en la que su color o su visión del cuerpo no aparezca. Solo que en ocasiones dicha inclusión parece forzada, y aunque es solo en ocasiones muy puntuales, al ser esta una crítica constante a las novelas que intentan cumplir con una especie de lista de supermercado de la corrección política, uno esperaría que en una obra manifiesto de la inclusión y la representación de marginados esto no ocurra. Si bien en todos los protagonistas esto se integra de manera orgánica, es decir, sus particularidades físicas, mentales e ideológicas tienen una relación con su papel dentro de la trama, en algunos personajes secundarios o extras se mencionan sin ninguna trascendencia, como para llenar la cartilla de requisitos. Un ejemplo es el compañero de casa del avatar de Manhattan, un personaje intrascendente que aparece en un puñado de páginas al inicio y desaparece sin aportar en nada al argumento, por lo que a la larga tampoco importa su género, orientación sexual ni origen étnico, mencionados con sumo detalle para que no olvidemos que había un personaje vegano, trans y asiático británico. Y esto podría ser un detalle, pero precisamente es la clase de detalles que revelan el artificio. Esta novela configura un enemigo interdimensional, haciéndose cargo de los antecedentes del terror cósmico. La villana es una versión sumamente refinada de una criatura salida del Necronomicon, y sus herramientas o los cómplices que utilizan mayormente son varones, blancos, heterosexuales y con diferentes grados de conservadurismo. Esto evidentemente es una opción con implicancias políticas, que se integra perfectamente en la trama y en el intertexto de Lovecraft y su paranoia contra lo que en su momento consideró ajeno o diferente. Y al igual que lo anterior, esto no debería molestar a nadie salvo a quienes se sientan aludidos, allá ellos. Pero aquí nuevamente hay un detalle que puede hacer algo de ruido.
La encarnación de State Island, el distrito más conservador de Nueva York, según la novela, tiene un padre que cumple con todas las características indeseables dentro de la narración: policía, blanco, racista, machista, autoritario, xenófobo, etc. Y la narración no tiene ninguna consideración con él, ni con el resto de fascistas que aparecen conspirando contra el nacimiento de la ciudad. Es decir, no intenta comprender ni menos justificar su actuar, y ese es el criterio establecido por la novela, así que todo bien, no hay problema. Pero cuando se habla del racismo de la mujer avatar, de su miedo a la alteridad y su interminable lista de prejuicios, la culpa siempre es de su padre y la manera en que ha sido educada. Lo que en este caso revela cierta inconsistencia es que se aplica el determinismo como una especie de disculpa o velada justificación, pero solo en el caso de esta avatar y de su madre. Sabemos que son mujeres oprimidas, pero no son entes sin voluntad. No hay razón para esto, salvo que la novela nos pretenda reducir este complicado asunto a que el padre nazi es esencialmente malo y su esposa e hija son esencialmente buenas, pero el fascismo del patriarca, que por supuesto no lo aprendió de su padre, ni de sus amigos, ni de sus vecinos, porque es malo de adentro, ese fascismo las ha contaminado. No había para qué ser condescendiente con ninguno de estos personajes, ni había razón para caricaturizar a unos y no a otros. Y por último, el sesgo gringo, un asunto sumamente subjetivo y hasta cierto punto inevitable por el contexto de quien escribe. Consumir productos de la industria cultural estadounidense implica tragar una cantidad considerable de su propaganda, a veces sutil y otras no tanto. Hasta cierto punto entiendo que los productos de su industria incluyan mantras asegurando que son el mejor país del mundo, que ganaron la Segunda Guerra Mundial ellos solos, y que Nueva York es, sin ninguna duda, desean instaurar esa mitología en su propia población, y debemos entender de que no somos el público objetivo de dichos mensajes, aunque algunos lectores colonizados mentalmente la asuman como cierta. Pero en una trama sobre ciudades que logran nacer como entidades conscientes, que son atacadas por una fuerza exterior y en algunos casos destruidas, borradas del mapa, en una obra que además hace esfuerzos retóricos ingentes por demostrar que está del lado de las víctimas del fascismo y del patriarcado, ¿por qué mencionar a la Atlántida, a Sodoma y Gomorra, a Nueva Orleans, pero obviar precisamente a dos ciudades que Estados Unidos borró del mapa? Creo que Hiroshima y Nagasaki, por mencionar solo dos, merecían un desagravio que problematizara la historia oficial, como lo hace la novela y de muy buena manera a propósito de las comunidades nativas y afrodescendientes. Pero bueno, reitero, no somos el público objetivo ni compartimos esa superioridad moral que suelen enarbolar los ciudadanos de los centros ideológicos. En suma, una excelente novela que se instala en una zona gris entre lo fantástico y el terror, entre la narrativa juvenil y una novela ensayo sobre la inclusión a la hora de construir una identidad comunitaria, sobre las ciudades que queremos derribar y las que nos gustaría habitar en el futuro.